Romana era la partera del pueblo. Ella, a pesar de no haber estudiado enfermería, sabía cómo atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. Desde jovencita comenzó con esa noble labor. En ocasiones solicitaban sus servicios durante frías madrugadas, y ella acudía con gusto, pues cobraba bien por su labor. Una noche llegó a su puerta un minero de nombre Raúl. Su joven esposa le pidió que fuera por Romana porque sentía que ya había llegado el momento. Romana vio que el minero lucía preocupado, pues era primerizo y temía por la salud de su esposa e hijo. «No te preocupes, todo saldrá bien, vamos para allá», le dijo ella. Caminaron varias calles, iluminándose solo con una lámpara de petróleo, y llegaron a una casa humilde. En cuanto Romanita entró, le ordenó a Raúl que pusiera a calentar agua. El hombre corrió a la cocina. Tras varios minutos de labor, la esposa del minero dio a luz a una hermosa niña. Raúl, al ver que su mujer e hija estaban bien, comenzó a gritar de felicidad. Romana, al ver que la niña estaba bien, le dijo al minero que debía retirarse, que por favor le pagara sus servicios y que la acompañara de regreso a su casa. El minero le dijo que sí, que le dijera cuánto le debía. Romana le pidió 50 pesos, que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, era mucho dinero. Raúl se sorprendió al escuchar cuánto le pedía, pero con gusto aceptó pagarle el dinero, solo que había un pequeño problema: no tenía la cantidad completa. Además, no podía quedarse sin nada de dinero, porque debía comprar algunas cosas para su mujer e hija. Romana entendió la situación y le dijo que no había problema, que le pagara cuando tuviera dinero. El minero le dio en ese momento 25 pesos, dinero que Romana no quería aceptar, pues estaba consciente que en ese momento le hacían falta a Raúl. El minero le insistió hasta que ella aceptó recibirlo. «Le doy mi palabra que en cuanto cobre le pagaré los otros 25 pesos restantes». Romana sabía que Raúl saldaría su deuda. Por desgracia, a la semana de que Raúl se había convertido en padre por primera vez, ocurrió una desgracia en el pueblo. La mina donde él trabajaba sufrió un derrumbe, sepultando a varios de los trabajadores, entre ellos a Raúl. Romana, al escuchar la noticia de que el joven minero había muerto, sintió una pena muy grande, y no por los 25 pesos que no la habían pagado, sino porque había dejado desamparada a su mujer con su hija. Los cuerpos aún no les daban cristiana sepultura, ya que la labor de rescatar se les había complicado. Esa misma noche ocurrió algo que Romana jamás iba a olvidar. Eran alrededor de la medianoche. Ella se disponía a dormir. Cerró muy bien la puerta y justo cuando le dio la espalda para dirigirse a su alcoba, escuchó que tocaron 3 veces en ella. Los golpes sonaron de una forma distinta, pues hicieron que por un momento se le erizara los vellos de la piel. Romana no supo por qué tuvo esa sensación en su cuerpo. Aún así retrocedió unos pasos para preguntar quién era el que tocaba a su puerta, pero antes de que abriera los labios, escuchó claramente: «Abra, por favor». La voz le pareció familiar. Sin preguntar más, abrió su puerta. «Vengo a pagarle los 25 pesos de mi deuda». En cuanto Romanita vio de quién se trataba, se desmayó. A la mañana siguiente, Romana, al despertar, observó que en una mesa que tenía a un lado estaban los 25 pesos que el joven minero le había dejado, los cuales usó para oficiarle una misa en la memoria del difunto y para ayudar a su viuda y a su pequeña hija. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad,
Tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde empezó a empeorar el tiempo y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta, enseguida bajaré por ti». De la niñera nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. ¿Vienes a jugar conmigo? Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que con solo 2 personas sería más difícil que saliera algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos. Pasó mucho tiempo
y una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro día. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su casa, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa me había llamado. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. Yo en un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía mucho miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había fallecido de un ataque de asma, ya que era asmática. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma de algún chico del pueblo, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en este lugar. Pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá acaso por mí? El consuelo de los muertos. Esta historia trata de una joven, hija de nobles, que una noche se fue con otras dos amigas para dormir juntas. Esta joven vivía en un cortijo enorme, casi como un palacio. Esa noche se supone que iban a estar con su abuela, que estaba muy enferma, pero esta tuvo que marcharse al hospital dejando a las tres muchachas solas en el cortijo. Aquella no fue una noche nada agradable. Además de lo de su abuela, estaban en pleno mes de julio y una gran tormenta de verano caía sobre su comarca. Asustadas por los ruidosos truenos que rompían contra las montañas cercanas, decidieron cogerse de las manos para pasar mejor la noche. Era un dormitorio muy grande, con 3 camas cada una al lado de la otra, con una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. Era tan grande que dejaba un buen espacio entre ellas, pero a pesar de eso llegaron a tocarse las manos, cosa que las ayudó a pasar mejor la noche. Al día siguiente sus padres volvieron trayendo con ellos a la abuela, algo extenuada, pero mejor que la noche anterior. Y su hija empezó a contarles el miedo que habían pasado y cómo se dieron las manos para tranquilizarse. Entonces la madre rió y les dijo que había demasiado espacio entre las camas. Las muchachas, con incredulidad, la llevaron a la habitación para demostrarle que sí, pero al tumbarse e intentar darse las manos, descubrieron que les faltaban casi medio metro para tocarse. Entonces la abuela se incorporó y dijo: quizás había alguien más que buscaba consuelo anoche. No solo los vivos tienen miedo. La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia, en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía 2 hermanas más pequeñas. La más pequeña de los 3 tenía 6 años.
y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo a mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron dos personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la buhardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron. Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas, pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará a esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz.